Buenos días, estamos un día más en este programa desde los confines del confinamiento, segundo programa ya de este podcast del Departamento de Filosofía del Picasso. En el caso de hoy nos acompañan pues, la clase de Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato, con la que vamos a tratar pues igual que hicimos en el último programa, algunas cuestiones de actualidad relacionadas con la situación derivada del coronavirus, de la cuarentena, de lo que está pasando en nuestro país a raíz de todo esto. Entonces, bueno, pues me acompañan y aprovecho para saludar a Pilar, Javi, Lucía y Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Hola, ¿qué pasa? Y nada, pues eso, vamos a ir entrando en el tema. Lo primero que queríamos tocar es algo de lo que se está hablando en las últimas semanas, y es el debate que ha surgido entre libertad de expresión y derecho a la información. Entonces, pues creo que Lucía y Javi me han preparado algo al respecto. No sé quién quiere empezar. Lucía, si quieres introducir un poco lo que es el tema y luego ya vamos comentando y quien quiera puede ir participando en la conversación. Vale. Pues, a ver, yo lo primero es que pensé en abordarlo como esa problemática que hay en defender el derecho a la información, a la libertad de información, y, sin embargo, como limitar en algún aspecto la libertad de expresión. Pero no obstante, mirando un artículo, el artículo 20 de la Constitución, en el que se incluyen todos los apartados de la libertad de expresión, he visto que hay un pequeño apartado que literalmente dice derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, etc. Es decir, me ha hecho pensar que dentro de esa libertad de expresión se incluye la libertad de recibir también información veraz e incluso de comunicarla. O sea, esto que está viendo con los bulos, la manipulación que viene detrás de ella y todo, cualquier medio que suponga la creación de bulos, en realidad está limitando a su vez también la libertad de expresión, la está como volviendo corrupta, por así decirlo, porque en la libertad de expresión se incluye únicamente información veraz. Entonces, ¿Vale? Claro, se especifica que la libertad de expresión está directamente relacionada con la información veraz. sí, o sea, yo no lo sabía eso, pero está No, yo tampoco, incluido en la un misma ley, pequeño ¿no? apartado. Sí. Fíjate. ¿El resto qué pensáis? Yo entiendo que, por ejemplo, en algunos periódicos, tipo los artículos que se escriben en columnas y apartados así, yo entiendo que la gente o periodistas puedan dar su opinión. Pero, por ejemplo, hubo un caso hace un par de semanas de un periodista que se llama Eduardo Inda, que fue director del Mundo y ahora lo es de un periódico online que se llama Okidiario. Y subió un vídeo usando la plataforma del diario de Okidiario con una cinta aislante en la boca y en la muñeca simulando una mordaza y diciendo como algo así, o lo titulaba como "Así nos quiere el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", no sé qué. Y también ha utilizado el medio ese del diario suyo para promover una manifestación que vaya contra la gestión de Pablo Iglesias y Sánchez de la situación en la que estamos. Y obviamente, por una manifestación en el coronavirus en medio de la pandemia, como que no es muy adecuado. Entonces el gobierno se lo ha prohibido y Inda ha subido un artículo en el diario diciendo que habrá que manifestarse tanto por las domésticas como por las malas. Y diciendo que el gobierno, al prohibir su manifestación que estaba promoviendo desde el diario, que el gobierno estaba atentando contra su libertad de expresión y contra su libertad de reunión.
Entonces ahí ya sigue entra un poco el debate de el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad de reunión, pero claro, obviamente en las situaciones en las que estamos sí que es verdad que yo pienso que un diario se tiene que atener a información veraz, no a la opinión de cómo puede ser de Eduardo Inda, y que en esta situación en la que estamos no veo apropiado una manifestación ahora en la Gran Vía frente a la gestión de Pablo Iglesias y Sánchez. Tú verás. Claro, es como dices, es una situación delicada o conflictiva porque entran en juego varios derechos a la vez. Claro, lo estamos planteando como el derecho entre la libertad de expresión y el derecho a la información, que me parece un buen ejemplo de eso, lo que acabas de decir, ¿no? Es alguien que tiene un medio digital, decide publicar X cosa, ¿no? En este caso, según dices, pues promover una manifestación y tal, que también es algo amparado por la ley, en principio por la Constitución, claro que sí, el derecho a manifestarse, o sea, los ciudadanos tienen derecho a organizarse para protestar contra cuando hay algo que no les convence de cómo los gobernantes están gestionando lo que sea. Claro, el que esto sea una situación tan delicada pone una serie de condicionantes ahí que entre los que es difícil dirimir. Y ya solo por el tema de la libertad de expresión y que el gobierno haya decidido, porque ¿cómo decías que era el asunto? Que el gobierno les obligó a retirar esa convocatoria o esa noticia que promovía la manifestación. Sí, que no le ha concedido para manifestarse, aunque decían que lo que iban a hacer es ir a la manifestación todos metidos en coches. Pero vaya, que el gobierno se lo ha denegado. O sea, pero lo que ha ocurrido en este caso es que se ha solicitado, porque esto, cualquier manifestación, para quien no lo sepa, o sea, hay manifestaciones legales e ilegales, por así decirlo. O sea, una manifestación se pide permiso a la delegación del gobierno del lugar donde se vaya a hacer, si no recuerdo mal, creo que es el organismo que se encarga, las delegaciones del gobierno, y las manifestaciones se autorizan o no se autorizan. ¿Te refieres a eso? ¿A que han pedido hacer una manifestación y les han denegado el permiso? Sí, sí. Y luego ha subido un artículo al medio diciendo que estaba atentando contra la libertad de expresión y contra la libertad de reunión, con el derecho a reunirse, y también que, pues eso, que el gobierno lo estaba censurando y tal. Vale, o sea que digamos que en este caso ha habido ahí un poco ese enlace entre una protesta porque no les dejen reunirse, unido, o sea, lo han unido al tema de la libertad de expresión, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué opináis, la gente que no ha dicho nada? O sea, yo opino lo que ha dicho Laura. ¿El qué exactamente? Porque ha dicho muchas cosas. Porque no sé, o sea, que no tiene sentido que se quejen porque no les deja hacer una manifestación, pero es que ahora mismo lo más normal, ¿no? Hombre, Claro, o sea, creo que se está utilizando eso como una herramienta de la oposición para ir en contra del gobierno cuando simplemente estamos sujetos a las circunstancias que estamos viviendo. Obviamente, las libertades que se van a autorizar, que se autorizaban antes, obviamente en esta situación no se están autorizando, porque directamente ponen multas por salir a determinadas horas. Claramente eso es una limitación de nuestra libertad, pero porque está sujeta a las circunstancias. Que luego determinados gobiernos puedan hacerlo mejor o peor o limiten las libertades correctamente, eso ya es más difícil y de hecho, hablando de libertad de expresión como tal, pues también puede peligrar porque tanto la libertad de expresión como la libertad de información están sujetos al gobierno que los organiza, por mucho que esté puesto en la Constitución. Además que suponen como
eso, que apelan a la soberanía nacional como tal, porque la política y la democracia se apoya precisamente en eso, en que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de informarse bien sobre los partidos a los que votan, y eso, y que tengan diversidad de opiniones e ideas. Entonces, al depender tanto, en realidad, de un gobierno y al tener tanto que ver con la política, pues es fácil tirar de esos derechos, o bien como herramienta para la oposición, o bien simplemente para conseguir hacer algo bueno por el país, ¿sabes? Lo único que eso, que creo que simplemente ahora se está utilizando de esa manera. Claro, no, y que, hombre, y una cosa que habéis dicho, es cierto que obviamente en esta situación se está limitando el derecho de reunión, quizás es una de las cosas más visibles, y pues eso, el derecho incluso el derecho a circular libremente por la calle. O sea, sí que hay un tipo de libertades individuales que se han suspendido temporalmente, dadas las circunstancias de amenaza que todos conocemos. Entonces, en ese sentido, claro, son libertades que se han suspendido para toda la población en general, no para determinado grupo de personas que piensan diferente o pueden ser críticas con la gestión del gobierno. Claro, exactamente. Claro, entonces, o sea, creo que es interesante analizar por separado para poder hacernos una idea exacta y rigurosa de la situación, al margen de las ideologías de cada cual, porque esto no se trata de debatir, aquí no estamos debatiendo si la gestión del gobierno es buena o mala y tal, estamos hablando de una cuestión teórica de cómo funcionan los derechos políticos que tenemos y cómo se aplican en diferentes circunstancias. Entonces creo que es más interesante analizar por un lado, pues, o sin mezclarlo mucho, qué ocurre con el derecho de reunión, qué ocurre con la libertad de expresión para sacar mejores conclusiones. Todo esto nos lleva un poco también a, en relación con este mismo debate que estábamos comentando, con todo el tema que ha sido un foco también de atención mediático precisamente, el tema de los bulos, el tema de las noticias falsas, que durante esta temporada se está viendo que hay acusaciones prácticamente de todos lados del espectro político. Unos acusan a otros de promover bulos y de alimentarlos, y claro, queremos pensar que queremos pensar, estaría mejor no pensarlo así, pero tiene pinta que con cierto interés partidista. ¿Qué tenéis de esto? Laura, creo que tenías... Sí, pues, a ver, sí que es verdad que pues, en una pandemia global, que en una situación exclusiva que no ha pasado nunca o muy pocas veces en la historia, pues sí que es verdad que ahora con las facilidades que tenemos para comunicarnos en redes sociales, en medios también, que hay muchísimos periódicos que podemos leer, se ha propagado una saturación informativa que obviamente se está grabando pues con los audios de WhatsApp, por Facebook tal publica un post, por Instagram, por todo. Y ha salido un conflicto que básicamente un bulo lo han declarado bulo en medio, y hay una página que se llama maldita.es que se dedica a desmentir bulos. Y eso, ha salido un bulo que era como que el gobierno estaba controlando WhatsApp, que los medios independientes de verificación de contenido y el gobierno estaban compinchados para censurar mensajes, y ha salido ya WhatsApp a desmentir que la teoría esa de la conspiración sobre la censura de mensajes en España era 100% falsa. Y lo que sí que es verdad,
que han hecho un bot, un instituto, una división del instituto de Pointer, ha hecho un bot, pues eso, ha creado un sistema que está aliado en alianza con páginas de verificación de información, como son maldita.es, AFP Factual y FVerifica. Y lo que ha hecho el instituto este es crear un bot al que tú te puedes descargar, y ese bot aliado con estas páginas de verificación lo que hace es ir comprobando si la información que te llega y eso es verdadera. ¿Y cómo? O sea, no lo sé si se especifica, ¿eh? Porque esto, ¿tienes la fuente de Sí. ¿De dónde es esta info que nos cuentas? De abc.es, ¿Vale? del diario ABC. El diario ABC, sí, uno de los clásicos de nuestro país. Y me parece interesante, no lo conocía. Entonces, ¿se dice algo de cómo funciona el bot exactamente? ¿Cuál es el proceso para confirmar o desmentir que una información es verídica o no? Sí, los usuarios, pone aquí que los usuarios que quieran interactuar deben guardar en la agenda de contacto un número y escribir un mensaje con la palabra hola en inglés, porque el software de la aplicación está en inglés. Uh-huh. Y a partir de ahí ya, pues como que se instalaría en tu móvil. Claro, no, pero yo pregunto, el proceso, los cálculos o lo que sea que hace ese bot, no sabemos exactamente cómo lo realiza. ¿Consulta igual una base de datos o...? Sí, es una base de datos de las páginas estas de verificación de Maldita, AFP Factual y FVerifica. Uh-huh. Y eso, una base de datos de bulos desacreditados relacionados con el coronavirus. Vale, específicamente con el coronavirus. Es todo esto. Sí. Vale. Pero, ¿y tú cómo sabes que esa página te está diciendo la verdad? ¿Te refieres a las páginas, las páginas cazabulos? Sí. A lo mejor esa página está diciendo que es un bulo con otro bulo. Bueno, tenía un ejemplo sacado justo de un bulo que ha publicado esta página que ha desmentido la noticia. Y justo de las imágenes estas que habíamos visto hace un par de días, de cuando se permitió salir a los niños pequeños y eso, uh-huh. De un montón de familias juntas y todo. Entonces la página lo que hizo fue publicar un artículo donde comprobaba si esas fotos estaban editadas o si estaban tomadas con una perspectiva que hiciese, que pareciese que toda la gente estaba más junta de lo que estaba. Y sí que se muestra en la página esta como algunas fotos estaban tomadas con una perspectiva que pareciese que la gente estaba más cerca. Y lo que hizo la página esta para desmentirlo eso, para que las fotos estaban tomadas desde esa perspectiva, fue meterse a Google Maps, buscar la calle, y en Google Maps hay como una opción que te permite medir la distancia, yo que sé, de esta tienda a tal tienda. Sí. Entonces sí que veía que tomando escaparates y cosas así, puntos de referencia, se veía como la gente en realidad estaba más alejada de lo que parecía en la foto. ¡Qué fuerte! Claro, eso sería un ejemplo, porque aquí estamos hablando de bulos como tal, que es... Bueno, que es la palabra castellana que tenemos para el término este que surgió en Estados Unidos, ¿no? De fake news, en torno a, bueno, hace unos años, la campaña de Donald Trump y demás. Pero podemos hablar también de lo que sería la manipulación informativa, ¿no? En este caso, este ejemplo que nos pones igual estaría más cerca de la manipulación, ¿no? Porque al final la foto no es que sea falsa, ¿no? Es una foto real, pero claro, sí, en este caso lo conozco, vi también un poco ese análisis. Pero por la perspectiva en la que está tomada, parece que hay mucho más gente en un mismo espacio de la que realmente hay, ¿no? Sí, justo. No, pero sí, dinos. Vale. Y luego también, pues eso, como lo de en la noticia de WhatsApp, en el bulo ese,
hemos visto que se atentaba un poco contra la gestión del gobierno, que si el gobierno censuraba, también un poco con lo de Eduardo Inda de promover la manifestación esa, pero también pasa al contrario. O sea, hay bulos que atentan también contra la derecha, lógicamente. En Twitter, por ejemplo, se promovió un tuit que era que Abascal se había saltado la cuarentena y cuando estaba enfermo de COVID se había saltado la cuarentena al ir al pleno de los congresos de diputados, en el pleno que se votó la prolongación del estado de alarma. Y el mismo Santiago Abascal, en un tuit del 12 de marzo, puso que al conocer el positivo de Ortega Smith, se ha puesto en cuarentena, se realizó un test privado y la prueba le había dado positivo. Entonces, a partir de ese día, se puso en cuarentena. Y luego publicó otro tuit el 19 de marzo que se había vuelto a realizar el test y ya había dado negativo. Entonces, el pleno del Congreso fue el día 25 de marzo. Abascal estaba negativo desde el 19 de marzo, así que pudo ir y no se hubo saltado la cuarentena ni nada. Vale. Claro, sí. En este caso, o sea, nadie está a salvo, podríamos decir, ¿no? Del tema de los bulos. Pero lo que quería plantear es algo a lo que ha apuntado Pilar y que también ha sido parte de la polémica, aparte que yo he visto, que también han estado en el centro de atención las propias páginas de verificación o las páginas cazabulos. En cierto momento también de todos estos días, también han recibido la acusación o se ha levantado, sí, se ha insinuado, se ha dicho claramente que podrían estar relacionadas con X intereses políticos o trabajar solo por uno de los, por una tendencia en concreto. ¿A ti qué sensación te ha dado investigando esto? Sí que es verdad que, o sea, hay medios oficiales, instituciones y medios que deberían atenerse pues a promover información verdadera. Y sí que es verdad que se pueden usar esos medios para promover más que información o promover a la gente a que haga ciertas cosas o sí, que cale una idea, por ejemplo. Pero a mí me gusta, por ejemplo, que en periódicos oficiales saquen un bulo, así, porque, hombre, supongo que al publicar esa información en el periódico tiene que pasar también, no sé, como que la tendrán que aprobar o algo así, o tendrán que poner fuentes acompañadas de fotos, que las fotos, como hemos visto, pues, pero... Y básicamente lo que se dedican las páginas esas son a desmentir bulos que generalmente se propagan a través de Twitter o Facebook, que no son información por así oficial que venga de una institución o de un medio. O sea, a ti no te da la sensación, o sea, lo planteo al revés, ¿te da la sensación de que son páginas o medios lo suficientemente independientes? Yo creo que sí. Además, normalmente suelen regirse por internet o por alguna página web. Entonces, no, la fuente de ingresos no es tan grande por internet que por, yo qué sé, por otro medio. Además que una página que nace con ese propósito de desmentir el bulo, no creo que luego se deje influenciar por partidos políticos, que es precisamente con lo que ha nacido y con lo que va en contra en un principio. Claro, claro. Y solo por, o sea, los dos ejemplos así que nos has contado, que digamos que son ejemplos de cosas que se han desmentido, que había dicho por un lado, o sea, una acusación, ¿no?
signo de derechas y otra de signo de izquierdas. ¿Ambas han salido en estas páginas? ¿Las has visto ahí? Pues una sí, la que salió de Twitter sí, la de Abascal, que se empezó a promover a partir de Twitter, pero otra, por ejemplo, ya la he visto desmentida en el día, porque ya había salido WhatsApp desmintiendo a la propia empresa. No es la página que la desmentía, sino que WhatsApp ya había lanzado un comunicado desmintiendo oficialmente la teoría esa que había de la censura. Vale. O sea, que incluso las propias empresas de comunicación, claro, también o sea, tienen que tener un poco su imagen a salvo de cualquier polémica partidista en ese sentido. Vale. La otra, la de Santiago Abascal, sí que era de una página de verificación. Sí, ¿no? Esa era de maldita.es, pero también hay muchas veces que se pueden llegar a malentendidos, como la polémica esta que hemos visto de Donald Trump, que decía a los americanos que se inyectasen desinfectante y ultravioleta. Y luego había un montón de casos de gente llamando para ver las propiedades de la lejía, de tal, y un montón de médicos diciendo ya, no bebáis lejía ni os inyectéis nada, porque es que no os hace nada, o sea, morís. Claro, pero esto yo creo que ya va más allá de la cuestión informativa y de lo que uno se cree o no, sino de tener una mínima base de ciencias. Es que se me pasa por la cabeza hacer eso. Y de tener un poco la ciencia de segundo de la ESO, por decir algo. Pero al final también se juega un poco con la autoridad que un presidente tiene, ¿no? Y la audiencia racional también. Pero claro, es un ejemplo de hasta qué punto es peligroso creerse a pie juntillas lo que pueda decir cualquier persona de autoridad, sea un presidente, sea un profesor, o sea, claro, yo creo que todo esto, si en algo nos pones en la reflexión o en la perspectiva de que comparemos, de que busquemos informaciones distintas, lo decíamos hace poco, muchas veces nos llega una noticia por Twitter y decimos, bueno, ¿esto qué medio lo saca? Bueno, pues mi primo que lo ha retuiteado, no, tu primo no es la fuente, tu primo retuitea una noticia que habrá publicado algún medio virtual y por eso está en la red, pero tienes que conocer cuál es ese medio virtual o en qué cadena de televisión te estás informando o a través de qué periódico. Pero casi nunca se fija en eso nadie. Yo la primera que no me fijo. Claro, mucha gente dice, ¿esto dónde lo has visto? Pues en Twitter o en Facebook, alguien lo ha compartido. Claro, pues hay que hacer un poco ese esfuerzo de ver qué medio nos está diciendo qué cosas y luego poder comparar con otros medios. A ver cómo nos cuentan eso mismo un medio distinto. No sé. Dedicar un poco de tiempo también porque vale que tenemos ese derecho a la información, pero está bien también aprender a gestionar nuestra responsabilidad de estar bien informados y formarnos según qué opiniones en consecuencia, ¿no? Vale, pues para finalizar teníamos un último asunto del que hablar, ya un poco distinto, cambiando un poco de tercio, pero también relacionado con el terreno de los derechos y los riesgos que esta situación ha podido tener para la preservación de algunos de nuestros derechos y sería en concreto el derecho a la educación, ¿vale? Digamos que esta situación que estamos teniendo nos obliga, pues como en este momento, a trabajar de manera distinta. No estamos en una clase, estamos cada uno en nuestra casa, hablando tranquilamente, pero es obvio que aquí están interviniendo una serie de cosas que, pues, en otras circunstancias no necesitaríamos. Una buena conexión a Internet, aparatos que nos permitan conectarnos, y eso muchas veces no está al acceso de todo el mundo. Entonces, pues creo que sobre esos posibles problemas, ¿no?
que pueden surgir con respecto al derecho a la educación, nos iba a contar algo Pilar. A ver, pues que el derecho a la educación es un derecho fundamental que vamos, que puede tener todo el mundo, que permite adquirir conocimiento y alcanzar así una vida social plena, que realmente hay mucha gente que no puede ahora mismo permitírselo por el hecho de que le falte un ordenador, de que no tiene wifi en casa, o por X motivos que tiene en su casa, porque no todo el mundo tiene todo el tiempo del mundo, por mucho que digan, estás en cuarentena, estás en tu casa, a lo mejor tienes que hacer el triple de cosas por estar en casa, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que hay muchos estudiantes pues, que lo tienen que estar pasando mal, porque hay profesores que no están tomando las medidas que a lo mejor deberían de tomar por esas personas, porque imagínate que tú tienes un examen online y no tienes wifi, o justamente estás haciendo el examen y se te va la wifi o cualquier cosa y por eso ya suspendió. Pues que nosotros tampoco tenemos culpa de eso, ¿sabes? Claro, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, me refiero. O sea, bueno, eso dentro de la gente que tenemos conexión, pero pensemos, porque Claro. esto está siendo una cosa global. Sí, sí, dime. Que seguro que hay mucha gente que que porque sus padres no tengan trabajo o no tengan una buena economía, no se pueda permitir tener wifi o tener varios dispositivos disponibles para realizar las cosas que nos piden, y por eso ya no pueden hacer un examen o no pueden asistir a una clase o cosas así. Y a lo mejor son personas que son súper listas y pueden llegar muy lejos y por esas cosas no van a poder. Compañeras, ¿el resto? ¿Queréis decir algo? Sí, y además que, por ejemplo, en cursos como segundo de bachiller o final de cuarto de la ESO, se acentúa ese problema todavía más, porque al estar en segundo de bachiller y tú necesitar una nota para entrar a X carrera, si te va a perjudicar de esa manera tan grave en el último trimestre y no vas a poder dar X contenido o practicar o que te lleguen temas porque los pasan por Gmail o cualquier otra cosa, sí que puede suponer un problema de cara a estudiar una carrera o de cara a la prueba de EBAU, que es eliminatoria. Y es que, en verdad, no es lo mismo. O sea, nosotros, vale, nos están dando los temas, nos están dando las cosas, pero no es lo mismo que nos demos nosotros mismos el tema y preguntemos las dudas que estar en una clase que al momento le preguntan la duda y que se explica mejor. Claro. Y lo que yo también creo es que estamos sujetos o sea, si antes en las clases presenciales ya estábamos sujetos a que algún profesor o profesora o lo que sea lleve mal la asignatura o esté desentendido completamente con la asignatura y que de por sí tenga cero interés en explicar las cosas, si ya estábamos sujetos a eso antes, ahora que hay muchísimo más caos y la mala administración como que se puede potenciar, porque hay profesores que pues porque no saben ni siquiera utilizar las nuevas tecnologías y es normal Sí. de esta manera. Pero quiero decir, la exposición nuestra al caos, completamente a no entender las cosas, como que se acentúa muchísimo más. Y ahora estamos muchísimo más sujetos a la mala administración que puedan tener profesores que antes. Y eso nos deja a nosotros en un puesto de organízate tú mismo como puedas, lo que puede incrementar esa culpa que nosotros podamos sentir si suspendemos, lo que sea. Porque supuestamente tenemos aún así todos los medios, lo único que nosotros no hacemos nada. Quiero decir que se nos deja en una posición aún más vulnerable con todo esto, o al menos así lo percibo. Claro, de todas formas, yo sí que os puedo decir, es cierto lo que dices, o sea, esto ha sido una situación muy repentina, pues que nos ha pillado por sorpresa a todos y aún así dentro de eso, yo puedo decir que un porcentaje altísimo de los profesores y profesoras, pues han intentado estar a la altura o hacer lo que han podido dentro de... A ver, pues sí, pues seguramente mucha gente se habrá dado cuenta en estas circunstancias que pues quizá tiene que
que es necesario, ¿no? Yo mismo estoy aprendiendo a funcionar con una serie de plataformas como esta que estamos utilizando para esta videollamada que no conocía antes. Entonces, nos damos cuenta de nuestras carencias y quiero pensar que también está siendo una situación en la que mucha gente que se dedica a la enseñanza se va a enriquecer y vamos a salir con recursos, vamos a salir con un repertorio de herramientas más completo. Pero, y luego dentro de eso también, por lanzar un poco un mensaje de tranquilidad, las decisiones políticas que hasta ahora estamos viendo en el ámbito de la educación van justamente, me da a mí la sensación de que van justamente en la dirección de minimizar lo máximo posible ese tipo de diferencias. Es decir, han avisado de que no es necesario dar los temarios completos. En Nevau ya ha habido una adaptación de la prueba en la que seguramente, bueno, sí, con total seguridad, en vuestro examen podréis hacer una combinación de preguntas donde solo contestéis a cosas de antes del parón y todo esto. Entonces, igual no con la rapidez que sería necesario, pero sí que yo veo que se ha intentado ir reaccionando a compensar estos asuntos. Y bueno, la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo y va a tocar despedir el programa. Es una pena porque está interesante. Igual, ¿por qué no? Podríamos llegar a retomar alguno de estos temas otro día. Pero bueno, por hoy es suficiente. Nos tenemos que ir ya. Entonces nada, os doy las gracias. Tenía que estar aquí también Javi, pero ha tenido problemas técnicos precisamente. Es un gran ejemplo de lo que estamos diciendo. Justo tenía que estar comentando alguno de estos temas y le ha fallado la conexión en el último momento. Entonces, es algo a lo que también tenemos que atender y ser conscientes de que, bueno, de que quizá todo el mundo no tiene las mismas circunstancias y que deberíamos intentar asegurar ese derecho a la educación a todo el mundo por igual. Nada, chicas, gracias por haber aguantado y nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta luego.